Dudas complicadas de simples cosas. Preguntas simples con respuestas complicadas. Respuestas simples a preguntas complejas. No es lo que parece. Te desansa, te informa, te responde y te dudea. O te dedura. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches para todos, soy Mariano Espléndido y los vengo a acompañar con algunas historias curiosas de la historia. Ya hemos viajado bastante por el tiempo, ¿no? Fundamentalmente en nuestra historia argentina. Ahora nos vamos a ir un poco a la historia medieval, y no precisamente a la historia medieval occidental, sino al oriente, a personajes más bien lejanos para nosotros, pero uno fundamentalmente que se ha vuelto un mito, casi una leyenda. Y estamos hablando de Gengis Khan. Por eso la historia de hoy se titula Todos eran mis hijos. Gengis Khan alzó de la nada un imperio, al unir bajo una ley férrea a todas las tribus mongolas. Entonces eran grupos de bandidos, saqueadores y violadores, y con su gran ingenio militar cabalgó sobre ciudades y reinos hasta llegar a Europa. A grandes rasgos, Gengis Khan no se llamaba Gengis Khan, su nombre fue Temujin y nació en una familia noble hacia 1162. A la muerte de su padre, supuestamente envenenado, Temujin se vio obligado a vivir en la miseria y en peligro de muerte constante. A los 8 años eligió a su esposa Borte y años más tarde logró recobrarla. Al día siguiente de su noche de bodas, un clan enemigo la secuestró sin que él pudiera hacer nada. Así que se armó una gran reyerta. Temujin acudió a un amigo suyo, este llamó a sus colegas y se hizo una guerra por una mujer. Algo impensable e inenarrable en la sociedad mongola, donde la mujer valía menos que un caballo, valía menos que un abrigo de piel de Marta. Total, que después de masacrar al enemigo, un año después resultó que Borte había tenido un hijo de sus captores. En lugar de repudiarlo, Temujin le puso nombre, lo llamó Sochi, que significa extranjero o visitante, para dejar en claro que no se trataba de uno más del clan. Sin embargo, y pese a todo esto, Temujin lo educó como hijo propio y, según parece, lo quiso como tal. Después, Gengis Khan volvió a caer en desgracia por la traición de sus amigos y fue tomado como esclavo. Aunque su esposa consiguió liberarlo luego de un tiempo, fue entonces cuando, una vez liberado, se decidió unificar a los mongoles en una sola tribu para que dejaran de pelearse entre ellos, y como objetivo se puso la conquista de China. Se proclamó Gran Khan y se cambió el nombre. Con su esposa tuvo muchos hijos legítimos, más que en el futuro fueron sus herederos, y no se paró allí. Luego fue Rusia, luego avanzó sobre Europa, sobre Persia, también conquistó parte de Oriente Medio, además de la India. Gengis Khan tuvo 36 esposas que le dieron incontable cantidad de hijos. Obviamente no los conoció a todos. Además, violaba a todas las mujeres que podía, por lo que en esos momentos no menos de 16 millones de personas en el planeta aparentemente tendrían un ascendente común, ¿no? Una pauta genética común, proveniendo de la familia cuyo origen es Gengis Khan. La mayor felicidad, decía él, consiste en derrotar a tus enemigos, perseguirlos, robarles y recibir en tu regazo a sus esposas y a sus hijas. Encantador y directo. El imperio mongol, como tal, desapareció a finales del siglo XII, aunque su influencia sobre los territorios que había conquistado duró durante muchos siglos. La leyenda cuenta que cuando Gengis Khan empezó a preocuparse por su propia muerte, hizo construir una gran tumba, una ciudad necrópolis, en un paisaje escogido de la vastísima Mongolia. Allí enterraría junto a él grandes riquezas recogidas en el expolio de las diversas regiones conquistadas y todo aquello que consideraba que debía acompañarlo al viaje al más allá. Se dice que para evitar el saqueo del oro y los tesoros, se asesinó a todo aquel que se cruzara con el cortejo fúnebre para que no pudiera decir a nadie a dónde se dirigía. Además, se asesinó a los constructores y capataces de la obra para que no pudieran decir nada sobre el lugar del eterno descanso del Gran Khan. Esta obra faraónica aún hoy no ha sido descubierta. Sin embargo, una expedición científica norteamericano-mongola acaba de descubrir unas tumbas no muy lejos de donde nació el gran guerrero mongol.
aún no se ha confirmado que estas ruinas sean el lugar del descanso eterno de Genghis Khan y sus vasallos, ni tampoco hay hallazgos que lo nieguen. Aún hay tesoros sin desenterrar en el ancho mundo y enigmas que alimentan a los más soñadores arqueólogos con pasar a la historia por descubrir un pedazo palpable de la historia de la humanidad. El séptimo arte ha celebrado al gran conquistador con una notoria película de 1965 titulada Genghis Khan, en la cual Omar Sharif interpreta el rol principal. En 2007 se estrenó Mongol, otra biografía de Genghis Khan dirigida por Seiger Bodrov, centrada en narrar la etapa de juventud del caudillo. Finalmente, otra película biográfica, es muy cercana, en 2009 se titula Por voluntad de Genghis Khan y fue dirigida por Andrei Borisov. Esto es todo, amigos, por esta semana. Nos veremos la próxima con más historias de la historia. Radio Voz 95.5